Padre, gracias por este culto. Tú sabes que está dedicado a tu gloria, a tu honor, a tu alabanza, a tus elogios, porque tú eres el único digno en este lugar de ser adorado, de ser obedecido, temido. Señor, por favor, háblanos a través de tu palabra. Necesitamos vivir a Cristo dentro y fuera de la iglesia. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, así podemos ver las maravillas que hay en tu ley. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Efesios, ahora capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Nosotros ya venimos viendo en estos domingos que los creyentes llenos del Espíritu Santo se someten humildemente, gozosamente, al rol asignado por Dios, tanto en la iglesia, eso lo vimos en capítulo 5, versículo 18 al 21, como en el hogar, capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, verso 4, y hoy veremos que sucede lo mismo en el ambiente de trabajo. Y esto es muy interesante, ¿no? Pablo lo que va a hacer en este párrafo básicamente es mostrarnos cómo vivir a Cristo en el trabajo desde el lugar de un empleado, versículos 5, 6, 7 y 8, y cómo vivir a Cristo también desde el lugar del empleador, del jefe, versículo 9. Bien, entonces podemos decir así, que entre el versículo 5 y el 8 tenemos los deberes que un cristiano debe asumir como empleado. Y en el versículo 9, los deberes que el cristiano debe asumir si es que es empleador. Pero el énfasis acá, claramente, está en mostrar que en realidad, tanto empleado como empleador tienen la visión de hacer todas las cosas para Cristo, y esperar en la recompensa de Él. Bien, noten por ejemplo, versículo 5, una frase, dice allí: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Mira esta frase, como a Cristo. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de, ¿no escuché? Cristo. Verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, exacto, y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Ven el énfasis? Es notable, es notable. Así que, hermanos, este principio que está acá remarcado en este párrafo, de que tenemos que servir a Cristo también en el ámbito laboral, puede cambiar totalmente la manera de ver nuestros empleos. Puede cambiar totalmente la forma en la cual nos vamos a presentar mañana a trabajar. Y esa es la oración y esa es la esperanza. Podemos resumir la enseñanza entonces de este párrafo de esta forma. El empleado lleno del Espíritu Santo sirve a su jefe, pero para servir y honrar a Cristo. Versículos 5 al 8. El empleador lleno del Espíritu Santo trata bien a sus empleados porque él también se sujeta a Cristo. Versículo 9. En resumen, lo que precisamos es cambiar de jefe en el trabajo, ¿no? Necesitamos entender, si algunos dicen, sí, obvio, esa sería la solución de mi vida, cambiar de jefe, pero en realidad lo que quiero decir es que tenemos que hacer las cosas para Cristo. Ese es el punto. Bueno, vamos a ver en primer lugar los principios divinos para los empleados. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Es el único mandato que hay dirigido a los siervos. Todos los demás modifican este mandato, tienen que ver con cómo llevarlo a cabo en la práctica. Pero es el único mandamiento. Si hay algo que debe caracterizar a los empleados creyentes,
es que son obedientes a sus jefes, básicamente, ¿no? La palabra que se traduce siervos allí en realidad significa literalmente esclavo. Nosotros lo que vamos a hacer en este texto, en este día de hoy, es aplicarla a los que son empleados, ¿bien? En sus trabajos. La palabra que se traduce amos allí significa literalmente el de mayor autoridad, ¿bien? Entonces nosotros la vamos a aplicar en el día de hoy para referirnos a los empleadores, a los jefes cristianos, sean fijos o temporales. Esa es un poco la idea. Les cuento rápidamente que los esclavos en la cultura griega y romana no tenían derechos legales. Por tanto, ellos eran tratados como bienes más que como personas o seres. Por ejemplo, en el siglo IV, ya antes de Cristo, en su Ética a Nicómaco, que es un libro que escribió Aristóteles, ya este hombre había dicho que un esclavo, escuchen esto, un esclavo es una herramienta viva y una herramienta es un esclavo sin vida. Imagínense el concepto que andaba flotando por allí en esos días. El pater familias tenía una autoridad absoluta sobre sus esclavos. Él podría castigarlos físicamente, podría echarlos a la cárcel y hasta podría darles muerte sin ser penado por eso. Aunque en tiempos de Pablo también la cosa ya estaba mejorando y bastante. Y hombres como Séneca, por ejemplo, que en un momento aconsejó a Nerón y demás, ya predicaba, por así decirlo, en favor, ¿sí?, de los esclavos, del buen trato a los esclavos. Estos principios que leemos acá fueron, pero terriblemente revolucionarios, totalmente anticultura. Anticultura. El tema es que la Biblia, hermanos, no habla en contra de la esclavitud como sistema. ¿Se dieron cuenta de eso? No habla así. Lo que sí hace es hablar en contra de la injusticia, de los abusos y del maltrato que generaba el sistema. Y la historia comprobó que en todo lugar donde la esencia de la esclavitud fue destruida por la palabra de Dios, el sistema, tarde o temprano, terminó siendo abolido. Entonces, lo que tenemos acá es básicamente la ética que un creyente debe tener en su trabajo, más allá del régimen bajo el cual esté sirviendo, ¿se entiende? Más allá de la cultura laboral que lo rodee, ¿cómo es que el creyente debe comportarse? El texto, está dirigido a creyentes, ¿se acuerdan? Llenos del Espíritu Santo, que se someten voluntariamente al rol que Dios le ha asignado para cada lugar en el cual se maneje. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Bien? Básicamente lo que se les pide es obedecer, se les exige, se les manda, con toda la autoridad del peso, de la gloria del Señor, a obedecer. La palabra se traduce obedecer, significa oír y ponerse debajo, como dando la idea de que el empleado creyente tiene que atender bien lo que le dice su jefe para después obedecerlo. Es simplemente eso. Simplemente eso. Es más, el modo imperativo indica que Dios acá está no aconsejando a la iglesia respecto a este tema, sino ordenando lo que la iglesia debe hacer, ¿sí?, en esta área tan importante en la vida de sus hijos, como es el trabajo. El modo imperativo marca un comportamiento, una conducta, no un sentimiento, una experiencia, para sentir. Yo creo que es muy difícil que uno se levante algún día, una mañana, y en su corazón diga, uy, qué buen día para obedecer a mi jefe en todo lo que me diga. Es difícil que pase eso, que sintamos de esta forma, ¿no?, en nuestro corazón. Pero no se trata de esperar sentir tiernas emociones por el jefe para obedecer este mandato, sino decidir por amor a Cristo obedecerlo. Es simple. Debemos aprender a obedecer a nuestros jefes porque el Señor lo manda. Tan simple como eso.
Los creyentes nos sujetamos a la autoridad del Señor. No nos rebelamos contra la palabra. Y si Él en su palabra dice, siervos, obedezcan a sus amos, vamos a actualizarlo, empleados, obedezcan a sus jefes o empleadores, está claramente definida cuál es su voluntad para nuestras vidas. Es más, el tiempo presente allí del verbo implica que Dios quiere que nuestro estilo de vida en el trabajo se caracterice por la obediencia. Por la obediencia. Empleados, podemos decir, obedientes. Y este mandato es como que va en contra de la hipocresía laboral, que se da en aquel obrero, aquel trabajador, que se comporta de una manera cuando el jefe está mirando y de otra totalmente distinta cuando el jefe no está. Bien, acá el Señor dice, yo quiero que obedezcas siempre, siempre, esté o no esté presente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y si tenés que trabajar sábado, sábado también. Y no sé si se dieron cuenta también que el mandato no está dirigido a los jefes, está dirigido a los empleados. Es decir, Pablo no está diciendo algo como esto. Jefes, atención, obliguen a sus empleados cristianos a obedecerlos. No dices. En cambio, mira a los empleados y les dice, aprendan a obedecer a sus jefes todos los días. Es decir, es una decisión que uno debe tomar en su corazón por amor a Cristo y para obedecer su palabra y de esa manera mostrar su amor al Señor. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. El texto tampoco dice, siervos o empleados, obedezcan a los jefes que son buenos, afables, amorosos, que pagan bien, que siempre cumplen, que son justos. No dice eso. A los amos, a vuestros amos, es decir, a los que tienen, es la idea, a tu jefe real, digamos, no al ideal que te imaginás que está en otro lugar, ¿sí? Es el que vos tenés, es el lugar donde hoy Dios te puso y hasta que no haya un cambio, le debes al jefe que tenés tu obediencia, por amor a Cristo. Y acá surgen preguntas, ¿no? Uno se pregunta, ¿y si mi jefe es cristiano? ¿Qué tengo que hacer? ¿No somos uno en Cristo? La Biblia dice que ya no hay siervo ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni varón. Bueno, ¿no somos uno en Cristo? ¿Le debo obediencia a un jefe que es cristiano? Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 6, 2 voy a leer. Dice así, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor todavía. Uno no debe menospreciar al jefe porque es un hermano en la fe. Por el contrario, si tu jefe es cristiano, tenés doble responsabilidad de honrarlo y de servirle mejor, por amor a Cristo. Es decir, que la igualdad que los hermanos tenemos en el plano espiritual no debe afectar para mal, obviamente, el plano laboral. Imagínense esto. Un empleado cristiano le dice a su jefe cristiano, lo llama por teléfono, le dice, hoy no voy porque llueve, hermano. Nos vemos en el culto. Dios te bendiga. Maranata. Amén. No, eso no es aprobado delante de Dios. Eso es manipular una relación fraternal que por gracia tenemos en Cristo para justificar la inconducta, ¿no? Otra pregunta que puede surgir es, ¿y si mi jefe es insoportable? ¿Alguien se identifica con esto? No. Si mi jefe es insoportable, la Biblia también responde esa pregunta. 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La frase difíciles de soportar traduce una palabra, ¿sí?, que significa literalmente torcido. Torcido. Es la que da origen a nuestro término escoliosis, ¿no?
la malformación, la curvatura de la columna, ¿no? Lo que está diciendo el texto es, vos tenés que obedecer a tu jefe aunque él sea un retorcido, ¿eh? Literalmente. Qué bárbaro. Claro, la única excepción, porque esta también sería una buena pregunta, pero no hay excepciones a esto, a la regla. Y sí, la única excepción se daría en el caso de que recibas de parte del jefe una orden que te lleve a quebrantar un mandamiento expreso de la Escritura. Claro que sí. Ahí nos unimos a los apóstoles cuando fueron intimidados para dejar de predicar el Evangelio y decimos con ellos, es necesario obedecer a Dios antes que, en este caso, a los jefes. Es mejor perder un trabajo que después Dios va a suplir por otro lado, que perder coronas en los cielos, por transar, ¿sí?, con lo que Dios no tranza en su santidad. ¿No es así? Es mejor perder un trabajo o es más, tener problemas con un jefe terrenal, como lo llama allí, que tener el día de mañana que enfrentar con vergüenza a nuestro Señor. ¿Mm? Tenemos que obedecer. Eso es lo que hace un empleado lleno del Espíritu que quiere glorificar a Dios con su vida. ¿Sí? Bueno, ahora empiezan los modificadores en la práctica. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, en primer lugar, con respeto. Noten, dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Cuando estas dos palabritas se juntan en una expresión, es como una figura de lenguaje que lo que quiere decir es que esto es algo serio. Esto es algo serio. No es un chiste, no es para tomarlo a la ligera, esto es algo serio, esto tiene que ver con algo que es serio para Dios y debería ser serio para mí también, ¿no? La NBI traduce esa frase de esta manera, con respeto y temor, con respeto y temor. Al igual que la sumisión que Dios le pide a los hijos respecto de sus padres, la obediencia del empleado hacia su jefe, por así decirlo, trata con la conducta exterior. Pero el respeto, ¿sí?, la seriedad con que se toma esto, trata con las actitudes interiores. Y esto es importante también observarlo, porque la obediencia sin respeto no tiene nada espectacular, no tiene nada espiritual. Cualquier empleado incrédulo, ateo, lo que sea, puede obedecer a sus jefes con amargura y fastidio en su alma. Cualquiera puede obedecer al jefe y a la vez estar resentido en su corazón contra él. La obediencia al jefe con maldiciones así, entre dientes, o enojos y cosas así, no glorifica a Dios, no tiene nada de extraordinario. Pero el empleado lleno del Espíritu Santo muestra una conducta obediente y también una actitud respetuosa ante su jefe. En Tito capítulo 2, versículo 9, se agrega un detalle a esto. Dice que los empleados no deben ser respondones. Interesante, no deben ser respondones. La palabra que se traduce ahí, respondones, significa hablar en contra de. Hablar en contra de. Se usa en el sentido de contradecir. ¿Sí? Contradecir. Implica la idea de enfrentar al jefe, contradecirlo, desafiarlo. El empleado irrespetuoso, contestador, difamador, agresivo, no glorifica a Cristo. Deshonra el mensaje que después va a tener que predicar en ese lugar de trabajo. Y que pocos van a querer escuchar de sus labios. Por las dudas yo aclaro, a esta altura, que el texto no se refiere al hecho de pararse firme contra lo que es realmente injusto, ¿sí?, o pecaminoso. Lo que puede hacer en situaciones así el empleado cristiano es expresar con calma, con mansedumbre y reverencia sus desacuerdos, ¿no? Debemos hacerlo. Pero una vez que el jefe tomó una decisión al respecto, es como que nos quedan dos opciones. O nos quedamos y nos sujetamos porque eso es lo que Dios nos manda, o comenzamos a orar para buscar otro trabajo, ¿no? Con respeto, con integridad también.
con integridad. Miren lo que dice el versículo allí, con sencillez de vuestro corazón. La palabra que se traduce sencillez es el antónimo del término doblez, o doble vida, o dos caras. Se trata de obedecer con sinceridad, con honestidad, con integridad. La idea es la de trabajar sin dobles intenciones, ¿entienden? El creyente no hace bien su trabajo para serrucharle el piso a otro compañero, o hacerse rico, o robarle los clientes al jefe. El creyente no debe aparentar tampoco honestidad, bien, cuando están sus superiores presentes, y a la vez les roba por la espalda cuando ellos no están. No, con sinceridad, con sencillez, dice el texto. Y uno puede ser deshonesto con sus jefes de muchas maneras. Ejemplos, haciendo de los fondos o propiedades de la empresa objetos de uso personal, cuando no lo son. Algunos cometen fraude, son deshonestos al cobrar más de lo que corresponde, al exagerar sus informes de inversiones, llevando eventos de la oficina a la casa, haciendo llamadas no autorizadas por el teléfono de la empresa, realizando viajes no autorizados en el vehículo de la empresa, cargando más combustible que el que se necesita y facturando menos, o peor aún, uno puede ser deshonesto robándole el tiempo, ¿sí?, a la empresa. ¿Cómo? Durmiendo en horas de trabajo, chateando, tuiteando, facebookeando, etcétera, haciendo llamadas libres por celulares en horas laborales, o llegando siempre tarde, retirándose más temprano. Cuando los cristianos defraudan en lo oculto a sus jefes, porque piensan que este no lo está mirando, no lo está escuchando, nunca se va a enterar, ni nadie lo va a delatar, en realidad está cometiendo un pecado escandalosamente público en los cielos, porque su Señor sí lo está mirando, sí lo está escuchando. También deberíamos obedecer con un enfoque cristocéntrico, una cosa lleva a la otra, ¿no? Miren el énfasis, verso 5, como a Cristo, dice, claramente, como a Cristo. Verso 6, como siervos de Cristo. Verso 7, como al Señor y no a los hombres. Servir bien al empleador es servir bien a Jesucristo, el verdadero dueño de nuestra vida, porque hemos sido comprados por precio, ¿se acuerdan? Por sangre, somos de Él. Es como que Él concede a uno de sus siervos a esta empresa donde uno trabaja. Somos responsables primeramente ante Él. Ante Él. Somos como empleados tercerizados en realidad, ¿no? Porque nuestra responsabilidad es para con Él y después para con nuestros jefes, ¿no? Un creyente lleno del Espíritu Santo hace todas las cosas por amor a Cristo, por el poder de Cristo, para la gloria de Cristo, para que la gente conozca a Cristo, pregunte por Cristo, para que Él sea exaltado, Él sea elogiado. Esa es la idea. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dijo Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Sabe? Me encanta este tipo de conceptos porque es como que descarta, rompe, anula esa idea extraña, ajena a la Biblia, de que la vida del creyente se divide en dos partes, lo secular y lo santo, ¿no? Por eso a veces nos expresamos mal y decimos, voy a mi empleo secular de lunes a viernes, no sé, de 8 a 18 horas. Y después sirvo al Señor en la iglesia en algún ministerio. Como dividiendo las cosas. Pero eso está mal, no es correcto. No hay empleo secular para un creyente, porque el empleo que Dios te concedió tener también es un lugar donde hay que servirle y hay que glorificarle. Para muchos va a ser la laguna personal donde intentar pescar almas para Cristo, ¿no? Predicando el Evangelio. Todo lo que hacemos, hermanos, debe ser un acto de adoración para el Señor Jesucristo. En la iglesia, como vimos en los primeros versículos de esta serie, en el hogar y también ahora
en el trabajo, en la relación con nuestros superiores. Aún las tareas más comunes y monótonas de la vida se tornan en un acto glorioso de adoración a Cristo cuando se hacen con esta mentalidad, cuando se hacen para su gloria. ¿Cómo puede cambiar, no? Totalmente entender y creer y obedecer estos principios nuestra vida laboral, totalmente. Cada día laboral o de estudio o amas de casa con sus responsabilidades, vamos a aplicar en general, es una jornada de servicio al Señor tiempo completo. Todos tenemos en ese sentido un ministerio tiempo completo para Cristo. Un ama de casa tenía en su cocina un cartelito que decía esta frase: aquí se adora al Señor 3 veces al día. Qué interesante, qué bueno verlo así. Cocina para su familia 3 veces al día, pero como un acto de adoración para su Señor. Qué bueno verlo así. Cómo cambia, pero completamente, el panorama, el valor de las tareas también que se nos han asignado. Vos también podés colocar un cartel en tu puesto de trabajo que diga algo parecido: acá se adora al Señor desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O poné ahí tu horario, no sé, laboral. Con sinceridad también, con sinceridad. Versículo 6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, no sirviendo al ojo. Obviamente no hay que tomarlo literal, esto es una figura de lenguaje, ¿no? Servir al ojo es cumplir las tareas a full, poner buena cara, buena disposición, solamente cuando el hombre, entiéndase el superior, está mirando. Eso es servir al ojo. Por implicancia, y como tiene un tono despectivo acá, cuando el hombre, el jefe, no está mirando, se acabó la buena disposición y la diligencia. Eso es ser deshonesto también. Este es el verdadero mal de ojo, ¿no? ¿Cuál es el remedio? Colosenses 3:22, que es un pasaje paralelo al que leemos, dice esto: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí está la clave, temer a Dios. Ese es el antídoto para la cura del mal de ojo laboral, vamos a decirlo así. El temor reverente hacia Dios, hermanos, es el producto de la conciencia constante de que uno se maneja en su presencia. Cuando uno va conociendo a ese Dios glorioso, santo, justo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y que vive, se da cuenta que vive todo el tiempo y en todo lugar delante de su presencia, teme. Teme. Ese temor lo va a llevar a apartarse del pecado y a acercarse a Él, ¿no? Básicamente. Y eso se va a traducir en una vida sabia. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Y el temor reverente hacia Dios. A mí me gusta ilustrar siempre el temor a Dios con el versículo de Levítico 19:14. Allí dice la Biblia: no maldigas al sordo. Pensá en ese mandato un ratito. No maldigas al sordo. ¿Te va a escuchar el sordo? No. Después dice: no pongas tropiezo delante del ciego. Pensá en ese mandato también. Vos le pones la traba, como decimos nosotros. La persona no vidente cae. Aparte es una horrible persona el que hace eso. Lo hace porque piensa que el no vidente jamás se va a enterar quién fue. Entonces uno juega con eso, con que el hombre a veces no ve, a veces no escucha, pero se olvida en su falta de temor a Dios que Dios sí ve y que Dios sí escucha. Por eso el texto dice: no maldigas al sordo, delante del ciego no pongas tropiezos, sino teme a tu Dios. Teme a tu Dios. El temor a Dios le da un carácter justo, sincero, santo a las relaciones entre las personas. Yo no puedo decir que temo a Dios y a la vez soy deshonesto, injusto en mi trato con las personas. Eso es mentira, no existe en la Biblia eso. En el ámbito laboral también hay momentos en los que el jefe no ve, en los que el jefe no escucha, en los que el jefe no está. Pero Dios sí ve,
Dios sí escucha y Dios sí está. Por eso, servir al ojo, jugar con eso, es un juego perdido. Es más, miren lo que dice el texto. Esto es hermoso y esto debería impactar nuestra vida laboral también. Dice allí, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así que lo que uno se entera por este texto es que el trabajo es un aspecto de la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Qué bueno entender eso. Muchos piensan que el trabajo en realidad es consecuencia del pecado allí en Edén. Y ese es un error tremendo. Porque Dios, antes de que Adán cayese en pecado, le dio el trabajo de labrar el huerto, ¿se acuerdan? Lo que trajo el pecado después a la vida laboral son las injusticias, los problemas, el sacrificio, la insalubridad, etc. Pero Dios quiere que sus hijos trabajen. Esa es la voluntad revelada de Él para la vida de la iglesia. Entonces uno no tiene que preguntarse, Dios, ¿tendré que trabajar? ¿Será tu voluntad para mi vida? No, no hay que preguntarse eso. Es salir a buscar, orar y salir a buscar a trabajar. El trabajo, perdón. Cuando un creyente no quiere trabajar, no es que no puede o no consigue, no quiere trabajar, está oponiéndose a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que vive en forma desordenada. En Tesalonicenses 3:10, Pablo escribió, si alguno no quiere trabajar, ¿qué pasa? Tampoco coma. Así que las chicas solteras, cuando están pensando en un novio futuro, tienen que pensar si trabaja o no trabaja. Pues si no, él no tiene que comer y vos tampoco vas a comer entonces. Dios quiere que el creyente se caracterice como un trabajador diligente, esforzado. Eso glorifica a Cristo. Aunque no parezca ser tan espiritual como, no sé, tocar un instrumento de la iglesia o cantar o predicar, ¿no? ¿Vieron? Pero lo es totalmente, lo es. Eso glorifica al Señor. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Gracias porque es el medio que Él te regaló para sustentarte. La voluntad de Dios está revelada en la Biblia, hermanos. Dios ya habló. Y lo que ahora tenemos que hacer es aplicar lo que Él ya dijo. Y a la luz de lo que estamos leyendo, es obvio que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos trabajadores, obedientes, diligentes, sinceros, respetuosos y por sobre todas las cosas cristocéntricos. Sirviendo de buena voluntad, dice el versículo 7. ¿Ven cómo insiste Pablo en esto? Como al Señor y no a los hombres. La idea es trabajen con una actitud, una mentalidad correcta, positiva, beneficiosa, con una mentalidad que te va a hacer bien a vos y le va a hacer bien a aquellas personas a las cuales servís. Trabajen con entusiasmo. Está buenísimo decir eso, ¿no? Pero cuando suena el despertador mañana, el lunes, el entusiasmo se va, ¿no? Tiende a esfumarse. Lo natural es la queja por el trabajo que tenemos, la ingratitud, etc. Las comparaciones. ¿Por qué a este hermano Dios le diste este trabajo y a mí me das este? ¿Por qué él tiene este sueldo y yo tengo el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Somos especialistas en la queja. Eso es natural. Pero lo espiritual es tomar el trabajo con esta actitud. Es lo que Dios me dio para hacer. No será el mejor de los empleos, pero doy gracias y lo hago de todo corazón. Contento, agradecido. Hace poco estaba en el aire una propaganda que era muy, muy elocuente en cuanto a esto, ¿no? Que todo el mundo se queja de su trabajo y piensa que el del otro es mejor, ¿no? Y se veía en escena un taxista, ¿no? Que iba manejando y levantaba la vista así y veía a un empleado administrativo que estaba en su oficina, ¿no? Y el taxista pensaba, ay, si yo tuviera el trabajo de él, ¿no? Mirá vos, tomaría cafecito, estaría en un silloncito reclinable, aire acondicionado. Qué suerte que tiene este, mirá yo acá manejando un taxi. Pero a la vez
muestran que el empleado administrativo baja su mirada por la ventana y ve al taxista manejando, ¿no? Y dice, ay, si tuviera su trabajo. Él es libre de andar por la calle, maneja sus horarios. Qué suerte que tiene, y yo soy un desdichado acá, encerrado en esta oficina, 4 paredes, mi jefe cerca. Tremendo. Después había un pintor trabajando y ve a un ejecutivo y dice, este sí que la pasa bien, ¿eh? Sí, trajecito, auto último modelo, secretaria. Pero a la vez el ejecutivo ve al pintor, ¿no? Y dice, este sí que no tiene ninguna presión en su laburo. Lo único que tiene que hacer es mover el pincel de arriba para abajo, dice. Tremendo, ¿no? El eslogan era, a todos nos cuesta ganar el pan, ¿eh? Pero gracias a Dios por el trabajo que Él te dio. Eso no significa querer progresar y si se da la oportunidad cambiar el trabajo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con dar gracias día a día por las cosas que Dios ya nos dio. Ya nos dio. Que ya tenemos y que Él usa para proveernos y para que prediquemos y mostremos a Cristo en la comunidad. Es hermoso ver el trabajo así. Y uno dice, no, basta, Mariano, basta, no aguanto más este mensaje, basta. ¿Por qué voy a obedecer así a mi jefe? Vos no lo conocés, no se lo merece. Puede ser. Pero mira lo que dice el versículo 8. Esta es la clave. De esta forma hay que armar la mente, ¿sí? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo, empleado o libre, acá como un sinónimo de amo, jefe. La motivación más grande que se ofrece en la ética laboral bíblica, vamos a llamarlo así, es el tribunal de Cristo. Esa es la mayor motivación que vamos a tener para cumplir con nuestro trabajo, dar gracias por nuestro trabajo, darle con todo, nos estén o no observando las personas, saber que Cristo lo va a recompensar, saber que va a ser recompensado. Allí el Señor premiará el buen trabajo, dice allí, realizado tanto por el siervo como el buen trato quizás que el jefe cristiano le ha dado a sus empleados. Ahora es posible, y seguramente pasa, que tu jefe a veces no aprecie, no agradezca, o ni siquiera se dé cuenta del trabajo que haces. Quizás suceda que recompense a otro empleado que no lo merece. Puede pasar. Puede ser. Puede ser que otro te robó el crédito. Pero para no amargarte con esas cosas humanas, propias de la carne y del pecado, recordá algo que ya sabés. Dios ve y recompensa el bien que se hace en su nombre y para su gloria. Por ingrato, monótono, dificultoso, pesado, estresante que sea, nuestro trabajo puede ser recompensado por el Dios de los cielos. Es tremendo eso. Pienso que esto le da un valor altísimo a tu trabajo y al mío. Altísimo. Al nivel de que a Dios le importa. Y lo considera tan importante que de antemano nos dice, hacelo bien, con honestidad, con buena actitud, con sinceridad. Yo te voy a recompensar por eso. ¡Wow! Cambia la forma en que mañana vamos a encarar el día, ¿o no? Debe cambiar. Bueno, espero que cambie. Espero. Vos decís, bueno, yo soy jefe. Nadie dijo nada, acá se trata de los empleados cristianos. ¡Qué buen mensaje! Bueno, vamos a dedicar los 10 minutos que nos quedan a los empleadores. Principios bíblicos para los empleadores, verso 9. Dice allí, a ver, rápidamente la palabra de Dios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¡Wow! Abuso de autoridad, ¿no? Sabiendo que el Señor de ellos, trabajadores, y vuestro jefe, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
obviamente que este texto está dirigido a jefes que son creyentes también. ¿Sí? Léele esto a tu jefe mañana, si no es creyente. O se te ríe o te echa. Claro, obviamente, hay que entenderlo, ¿no? El texto dice que el Señor de ellos, de los que trabajan, los empleados, y de él, el jefe, está en los cielos, y es el mismo, ¿sí? Y en ese tiempo era natural que amos y esclavos compartieran la misma iglesia, qué lindo eso, y la misma adoración al Señor. Muchos miembros de la iglesia primitiva eran esclavos, y algunos eran dueños de esclavos, como Filemón, ¿se acuerdan? Y está bien, así era el sistema. Lo que el Señor hizo a través de su poderosa palabra es transformar todos esos abusos en amor, en amabilidad, en un buen trato. Es impresionante. Insisto, con el tiempo eso terminó generando una influencia tan grande que un cristiano también fue usado por Dios para abolir la esclavitud definitivamente. Qué grande, ¿no? Cuando el Señor empieza con su palabra a transformar vidas, y esto se esparce. La influencia, ¿quién la puede medir? ¿No? La Biblia no busca la paz eliminando los roles sociales. Acá no dice, bueno, que el empleado se haga jefe y estamos todos bien. No dice eso. No es así. Cada uno debe asumir su rol asignado por Dios según el lugar donde se encuentre. Los empleadores deben aplicar la regla de oro con sus empleados. Ahí sí dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Se acuerdan la regla de oro? Jesús dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley de los profetas. Esta es la forma de agradarme, dice Dios, y de obedecer mi palabra. Apliquemos esto al trabajo, lo leo así. Todas las cosas que queráis que los empleados hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si un jefe espera recibir respeto de sus empleados, él tiene que respetarlos. Si quiere verlos trabajar con entusiasmo, él tiene que recompensar ese entusiasmo, alentar ese entusiasmo, notar ese entusiasmo, felicitar quizás ese entusiasmo. Si él quiere que los empleados sean puntuales, él tiene que ser puntual. Y cosas como esas. Pero si usa las amenazas, como dice el texto, como medio de producción, comillas, no está aplicando ninguna regla de oro. Está deshonrando al Señor. Un jefe cristiano que usa las amenazas de despido, de recorte salarial, de lo que sea, como un método de manipulación para que el obrero creyente, su hermano, no sé, haga cosas que nadie puede hacer, está pecando. Está pecando. No está bien lo que hace. Los jefes no deben amenazar a los empleados, dice allí. No deben abusar de la autoridad que su rol le confiere. ¿Saben? Esto para nosotros no es tan impactante como para ellos, porque en tiempos de Pablo era común el uso de castigos corporales, que en ocasiones llegaban a generar daño físico importante al esclavo. Dios empezó a esparcir su luz a través de estos versículos para que esto cambie. Pero en tiempos modernos se usan las amenazas también, ¿no? Y eso está mal. Eso está mal. El remedio para el maltrato patronal, vamos a decirlo así, está en Levítico 25:43. Dice así la palabra de Dios. No te enseñorearás de él con dureza. Hablando del esclavo. Si no tendrás temor de tu Dios. ¿Ven? Otra vez, el mismo concepto. El remedio para el maltrato a los obreros es el temor a Dios. Si ese jefe teme a Dios, no va a abusar de su autoridad porque sabe que él mismo trabaja bajo autoridad. Que hay un solo soberano en la tierra y no es él, es el Dios del universo. Que él también va a rendir cuenta que él no puede hacer lo que quiere sin sufrir las consecuencias. Y esto tiene que aplicarse a toda persona que Dios le ha dado autoridad de alguna forma u otra, en el hogar, en la iglesia o en la comunidad. Cuidado cómo se ejerce la autoridad. Las amenazas, la manipulación, el enojo,
para lograr objetivos en la vida de otra persona. Son pecados todas esas cosas. Está mal. Está mal. Ellos deben recordar que tienen un Señor. Ahí dice, sabiendo que el Señor de ellos, de los que trabajan, y vos, el vuestro, que sos jefe, está en los cielos. ¿Ven? Está en los cielos. De última, el jefe de tu empleado es tu jefe también. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuidado con eso. Y por último deben recordar el carácter del Señor. Dice el texto ahí, versículo 9, para Él, para el Señor, no hay acepción de personas. No las hay, no la hay. Dios no hace acepción de personas. Para nuestro Padre Celestial todos sus hijos son valiosos y amados, sean empleados, sean empleadores, sean ricos, sean pobres, sean de determinada nacionalidad o de otra, tenga determinado estatus social u otro. La iglesia peca menospreciando al que ellos consideran que es menor o inferior, pero para Dios esas cosas no existen. Son pecados grotescos que se cometen a veces en las congregaciones, pero no tienen nada que ver con su naturaleza. Justa, santa. Él no hace acepción de persona. Vos no sos superior a ninguno de tus hermanos y ninguno de los hermanos es superior a vos. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir. Dios no juzga por la cara, por la apariencia, es la idea. Ni por lo que la persona tenga o deje de tener. Qué loco, a veces cómo pecamos con esas cosas, ¿no? Tremendo. Conocí un pastor que a sus líderes los entrenaba de esta forma. Le decía, no me traiga gente pobre a la iglesia. Uno se ríe, pero era verdad. Verdad. Los entrenaba, miren esto, en el evangelismo. De esa manera, cuando la Biblia dice a toda criatura. Impresionante. Impresionante. Por años, en algunos lugares de este planeta, la iglesia era solo para blancos. Y así podemos seguir, ¿no? Pecados grotescos que se cometen en la iglesia de un Señor que no hace acepción de personas. No, cuidado con eso. Dios no es impresionado por los diplomas que pueda tener una persona, por su posición, su prestigio, sus propiedades. ¿Qué le importa eso a Dios? Dios lo concede para que sea usado para su gloria. Él no es impresionado con esas cosas. Por lo tanto, el empleador que es espiritual sabe que delante del Señor, Él no es más importante que sus empleados. Por eso los trata con amabilidad, con amor, con respeto. Aún si los tiene que echar, porque no hay caso, no cumplen. Lo va a hacer con respeto, con amabilidad. ¿Sí? En resumen, como dijo un escritor, sometiéndose uno al otro en el poder del Espíritu Santo, jefes, trabajadores en conjunto buscarán el bien del otro y la gloria de Cristo. Ahora, ¿por qué tanta ética laboral en la Biblia, no? Bueno, Tito capítulo 2, verso 10 nos da la primera respuesta. Dice, para que en todo, los creyentes es la idea, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. La vida piadosa del cristiano en su trabajo es como un adorno que embellece, que llama la atención a la doctrina que queremos predicar, que Dios es Salvador. Es uno de los mejores métodos de evangelismo que existe en la Iglesia de Cristo. Lo que hace que la Iglesia de Cristo sea diferente a lo menos para el mundo y de esta forma pueda iluminar para gloria de Dios en una sociedad oscura, no son sus estrategias, sus programas, las cosas que se hacen acá adentro, sino la vida de los miembros, piadosa, sincera, honesta, afuera, en sus trabajos, en sus hogares. Es el mejor método de evangelismo. Y en segundo lugar, y para terminar, ¿por qué tanta ética? ¿O para qué? Bueno, el texto es claro acá, para agradar a Cristo, punto, ya razón suficiente. Recuerdan el énfasis, ¿no? Como a Cristo, versículo 5, como siervo de Cristo, versículo 6, como al Señor y no a los hombres, versículo 7, sabiendo que del Señor recibiremos el bien, versículo 8. Qué lindo. Como dijo un historiador que se topó con estos textos en la Biblia,
dijo así: la visión del esclavo, ¡wow!, ha cambiado. Él ha sido librado de la esclavitud al hombre para ser esclavo de Cristo. La obediencia fastidiosa a la voluntad terrenal de su amo ha sido transformada en una deleitosa obediencia a la voluntad celestial de su Señor. Sus tareas aburridas han sido cambiadas por un servicio de adoración a Cristo. Tremendo impacto, ¿no? Bueno, la buena noticia es que este impacto debería producirse en nosotros también, porque se aplica directamente a nosotros hoy, trabajando en otro sistema al que trabajaban ellos. Insisto, necesitamos cambiar de jefe. Necesitamos cambiar de jefe. Como dijo otro escritor, es posible para los maestros educar a los niños, a los doctores tratar a sus pacientes, a los agentes ayudar a sus clientes, a los vendedores orientar a sus compradores, a los contadores llevar sus libros, a las secretarias manejar sus agendas o a los barrenderos limpiar las calles, como si estuvieran sirviendo directamente a Jesucristo. Tenemos que cambiar, de jefe en nuestra cabeza. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Cuando un creyente entiende quién es su verdadero jefe, su actitud hacia el trabajo cambia en forma radical. Hará sus tareas con excelencia, como un acto de adoración para Cristo, y de última, aunque sufra injusticia acá, esperará su recompensa de labios de Él. Vamos a orar. Oremos al Señor y evaluemos nuestra vida laboral. Seamos jefes, seamos empleados, seamos autónomos, nuestro propio jefe. Los que estudian pueden aplicar principios también a su vida. Las amas de casa, trabajadoras incansables también. Necesitamos cambiar de jefe. Todo debe ser un acto de adoración para Cristo. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto, hermano? Que cuando vos lo haces, lo vivís de esta forma, tus hijos te observan y quizás le dejes un legado de vida piadosa y práctica tremendo que no se van a olvidar nunca.